la idea de esta nueva serie de encuentros es seguir profundizando en la obra de Maimónides, en el pensamiento de Maimónides. ¿Bien? Y para eso lo que vamos a hacer básicamente es analizar ciertos aspectos con un poco más de profundidad. Habíamos dicho, como un punto de partida, vamos a analizar cómo lee Maimónides la narrativa de la expulsión del jardín del Edén. ¿Bien? ¿Qué es lo que el Rambam, qué es lo que Maimónides entiende que es el mensaje esencial de esa historia? Y quizás si llegamos, podemos llegar a comparar con algún otro autor, como para en el contraste se entienda cuál es el punto de Maimónides. Bien, la idea es la siguiente. Entonces, esto básicamente se encuentra fundamentalmente en el Morene Bujim, en la Guía de los Perplejos, en los primeros capítulos. Digo fundamentalmente porque hay ciertos detalles que aparecen en otros lados. ¿Por qué? Porque Maimónides, y esto lo aclara, si bien por un lado es muy sistemático, particularmente la Guía de los Perplejos, él no escribe necesariamente todo sobre un tema en un mismo lugar, sino que lo va desparramando para que el lector construya el conocimiento a través de sus propias capacidades, a través de su propio esfuerzo. O sea, es una herramienta pedagógica que utiliza Maimónides para transmitirle al lector no solamente ideas, sino también que el propio lector es el que tenga que desarrollar esas ideas y construirlas por sí mismo. Dicho esto, vamos específicamente a la historia. ¿De qué se trata esta historia de los primeros seres humanos, ¿no? O sea, básicamente es, la Torá empieza contando la creación del universo, ¿bien? La creación específicamente del planeta Tierra, no solamente eso, pero está enfocado hacia eso, y después la creación del ser humano. Y una vez que, luego de la creación del ser humano, cuenta una historia que todos conocemos, seguramente la habremos leído, la habremos escuchado al menos, que estaba el ser humano, que era Adán. Después, a partir de Adán, crea a Javá, a Eva, o sea, a la mujer. Acá toda una discusión sobre cómo fue creado, cómo es el orden. Primero fue creado el hombre, después a la mujer, fueron creados simultáneos, se separaron, etc. No vamos a entrar en esto en este momento. Y hay una serpiente en el jardín del Edén, que es un mundo, llamémoslo idílico, en el cual el ser humano está en comunión con Dios, en comunión con la naturaleza. Una serpiente que habla y que tiene patas. Y hay un árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios le dice a Adán: de este árbol no comas. Todo el resto de los árboles que hay en este lugar podés comer, pero del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, no podés comerlo. Y la serpiente incita a Javá, a Eva, a que lo coma, y ella también lleva a su esposo, llamémoslo, a Adán, a comerlo también, y son castigados siendo expulsados del jardín del Edén. Una historia, la estoy resumiendo y la estoy contando un poco mal, de alguna manera, que parece un poco extraña. Quisiera que, o sea, el ejercicio funciona mucho mejor, no lo vamos a hacer ahora porque nos llevaría mucho tiempo, pero funciona mucho mejor en realidad si se lee de adentro y se ve cómo Maimónides va citando pesukim específicos, versículos específicos para explicar esto, y va interpretando palabras y conceptos. O sea, no es solamente, yo voy a traer un poco las conclusiones, pero está bueno también ver el proceso por el cual Maimónides llega a estas conclusiones. Bien. En primer lugar, hay que empezar a
entender qué elementos son relevantes en la historia. ¿A qué me refiero? Empecemos por el principio. Esta historia es una historia, es algo que pasó, o sea, me está contando un relato histórico, me está diciendo, estos fueron los primeros seres humanos, les pasó esto, lo otro y aquello. Respuesta para Maimónides, independientemente de si ocurrió o no ocurrió, no es lo esencial si ocurrió históricamente o no, sino que esto es un símbolo, bien, esto lo dice, Adán es un símbolo de la humanidad, representa, simboliza a la humanidad, o sea, simboliza o representa al ser humano, o sea que lo que le pasa en esta historia a Adán y Jabá en realidad nos pasa a todos los seres humanos, no es solamente algo que pasó allá lejos de ese tiempo. Y por eso aparece en la Torá, porque tiene una enseñanza. Bien, eso en primer lugar. ¿Qué es lo que está pasando acá? Primera pregunta, ¿qué es el jardín del Edén, el Gan Eden? ¿Es un lugar físico, geográfico, o representa otra cosa? Segunda pregunta, ¿qué significa que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios? ¿Qué significa que el ser humano vivía esa existencia idílica? ¿Cómo era esa existencia idílica? ¿Qué significa que había árboles? ¿Qué significa el árbol del conocimiento del bien y del mal? ¿Qué significa después que comen del árbol? O sea, ¿cómo los tienta la serpiente? Bueno, si ustedes comen del árbol van a ser como dioses, o como Dios, que conocen el bien y el mal. O sea, aparentemente comer del árbol está bueno, porque antes el ser humano, ahora el ser humano se endiosa, se puede poner al nivel de Dios. Y de hecho, al final le dice digamos, Dios expulsa al ser humano del jardín del Edén porque si come del árbol de la vida, va a vivir eternamente, van a ser inmortales. Que Dios tiene miedo de que el ser humano se transforme en un competidor. Por otro lado, también sigo con las preguntas, ¿qué representa la serpiente? Es una serpiente como las que nosotros conocemos, pero que tiene patas. Las serpientes hablan. Otra pregunta, si el ser humano antes era un ser que no conocía lo que era el bien y el mal, y ahora lo conoce. Aparentemente eso es un avance, no un retroceso, no es una caída. Antes el ser humano vivía una existencia como el resto de los animales, instintiva, aparentemente, y ahora se eleva y entiende, le entra qué es el bien y el mal. Tienen conocimiento del bien y el mal. Eso es buenísimo, no es algo malo. ¿Bien? Acá estamos con las preguntas, son preguntas lógicas, son preguntas coherentes al menos. Entonces, una de las llaves para entender esta historia es prestar atención a un detalle que parece menor, pero no lo es. El detalle es, yo dije imagen y semejanza divina, o imagen de Dios. ¿Qué términos utiliza la Torá? Tselem, Elohim. ¿Bien? ¿Qué significa Tselem? Tselem es imagen, Elohim. Elohim es uno de los nombres de Dios. ¿Bien? Ahora, ya lo dejamos en otros momentos. Para Maimónides es absolutamente claro y es un principio fundamental de la Torá que Dios no tiene un cuerpo físico o material. Dios no tiene cuerpo. Entonces, cuando hablamos de imagen y nos referimos a Dios, evidentemente no estamos hablando de una imagen física. Lo que estamos hablando es de una similitud o de una comparación entre Dios y el ser humano. Y Tselem es la forma en sentido aristotélico del término. O sea, la esencia de una cosa, lo que hace que algo sea eso. ¿Bien? O sea, lo que, en otras palabras,
lo que lo define a un ente o a un ser o a una cosa como lo que es, como tal. ¿Bien? ¿Se entendió? Esto, la forma aristotélica es lo que nosotros llamaríamos la esencia de algo. Lo que hace que sea eso y no cualquier otra cosa. Entonces, Tselem, Elohim, la imagen de divina o de Dios, en realidad tenemos que traducirla como la forma, en sentido aristotélico del término, de Dios. Pero no de Dios, de Elohim, que es uno de los nombres de Dios. Hay otros nombres. Elohim representa una faceta de Dios. ¿Cuál es esa faceta? Representa la faceta de Dios como creador. ¿Cómo lo puedo demostrar fácilmente sin entrar en cuestiones extrañas? Porque si uno lee la narrativa de la creación del universo, el nombre que utiliza la Torá a lo largo de toda esa narrativa es este nombre, no es otro. Es el nombre Elohim. Bien, Elohim entonces podemos traducirlo como creador. Otra acepción relacionada con la anterior es todopoderoso. ¿Y de dónde puedo traer una prueba? Que en realidad este nombre, Elohim, y acá, o sea, ¿por qué distingo cuando digo Elohim y cuando digo Elohim? Porque en realidad es una palabra que puede ser utilizada para varias cosas. Una de ellas es Dios. Cuando me refiero a Dios, digo Elohim. Cuando me refiero a otras cosas que no son Dios, digo Elohim. En realidad siempre se escribe de la misma manera. Lo pronuncio diferente porque, bueno, no se puede decir el nombre de Dios. Igual, en este caso, se podría, técnicamente hablando, pero no importa, ¿no? Esto es una cuestión alágica. Pero digo, Elohim significa muchas cosas. Entre ellas, voy a traer varias excepciones que lo pueden buscar en los distintos versículos donde utiliza esta palabra. Puede significar ángeles, puede significar dioses, o sea, falsos dioses, dioses paganos, dioses, o sea, a los que se rendía idolatría. Bien, o sea, dioses que no son Dios realmente. Puede significar jueces, puede significar fuerzas naturales, puede significar líderes políticos. ¿Qué tienen en común todas estas cosas? Repito, ángeles, fuerzas de la naturaleza, dioses, jueces, líderes políticos. ¿Tienen algo en común? Todas son poderes. Entonces, cuando la Torá me dice que el hombre, el ser humano mejor dicho, fue creado a imagen divina, en realidad lo que me está diciendo es Betzelem Elohim, o Betzelem Elohim. Acá hay un juego interesante, lo digo a propósito. O sea, con la forma, en sentido aristotélico, o sea, con la esencia de Elohim, de ser poderoso, de tener poder. Y acá hay una discusión entre varios exégetas, no con respecto a Memónides, sino si este Tselem Elohim normalmente se traduce como imagen divina, pero hay algunos como el Rashbam, por ejemplo, que dicen que no, que es a imagen de los ángeles, por ejemplo. Y acá está un punto importante, porque esto va a ser esencial. Cuando hablamos en la narrativa esta, estamos hablando cuando hablamos de al final de la historia, que los seres humanos van a ser como dioses o como Dios, quizás no estamos diciendo eso, no estamos diciendo que va a ser dioses, que van a ser Dios, que le van a hacer competencia, sino que van a ser poderosos o que van a ser políticos. Y hay que entender qué significa ser político. O dioses en un sentido no de que van a competirle a Dios, que van a hacerle sombras, sino en un sentido de que van a creerse de alguna manera superiores a lo que realmente son. O lo que somos, mejor dicho, no lo que son. No sé por qué me excluyo.
Entonces, el primer elemento fundamental es esta cuestión de la imagen divina. Bien, vamos a avanzar un poquito más y después retomamos. ¿Qué significa que vivían en el Gan Eden, en el jardín del Edén, y que había muchos árboles? Bueno, para Maimónides todo es una alegoría. Más allá del sentido literal, es una cuestión que hay un mensaje profundo que hay que analizar. Y básicamente, claramente, esto no es un espacio geográfico solamente, sino que es un estado mental. El ser humano vivía en un estado mental en el cual estaba en un jardín mental, tenía un orden mental que nosotros no tenemos. Ese orden mental le permitía acceder a los distintos árboles, es decir, a las distintas áreas del conocimiento, de manera, valga la redundancia, ordenada, sistemática. ¿Bien? Entonces, esa forma de relacionarse con la realidad era vamos a llamarlo, un mundo ideal en el sentido, de vuelta, en el pensamiento, no solamente en la acción. Ahora, vamos un paso más. Tenemos, ¿qué otro elemento mencionamos? Dijimos la serpiente. ¿Qué es la serpiente? El árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Qué es ese árbol del conocimiento del bien y del mal? Porque digo, a veces no sé por qué la gente dice árbol del conocimiento. A Dios lo que le molestó es que el ser humano conozca. Antes el ser humano era ignorante y ahora pasó a conocer. El conocimiento es pecado. No, la Torá no habla de eso. El árbol habla del conocimiento del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y el bien y el mal, al conocer el bien y el mal, no es lo mismo que conocer en términos cualquier otro tipo de conocimiento. Es un conocimiento bastante específico y particular. Entonces, obviamente con la idea de que esto es una alegoría, la serpiente tampoco es una serpiente solamente. La serpiente lo que representa es el Yetzer Hará, el instinto del mal. ¿Qué es el instinto del mal? El instinto del mal tiene un nombre que aparentemente pareciera ser, es terrible. Un sinónimo es Satán. ¿Bien? Es uno de los sinónimos de Yetzer Hará, del instinto del mal. Pero el Satán tiene una función también, porque por algo Dios lo creó. Es un instigador, es un acusador, no es una fuerza maligna independiente de Dios. ¿Cuál es otro sinónimo? Materia. Todo lo que es material. ¿Por qué? Porque lo material, de acuerdo a Maimónides, es una barrera para conectarnos con Dios. Es un medio, pero también es una barrera porque nos limita. ¿Bien? ¿Por qué nos limita? Bueno, porque básicamente todo lo que es corporal y material es finito y Dios es absolutamente infinito. ¿Qué otro sinónimo tenemos de este mismo concepto? La imaginación, lo que se llama dimión en hebreo. Imaginación. Guardémosle un segundo, repito, y ahora vamos a empezar a encastrar un poco las piezas del rompecabezas. La serpiente, el Nahash, es el Yetzer Hará, o sea, el instinto del mal, que es el Satán, que es instigador o acusador, que es a su vez la materia, que es a su vez la imaginación. Entonces, ¿qué elementos dijimos hasta ahora? Repito, Adán es un símbolo de la humanidad, de todo algo que nos pasa a todos los seres humanos, por un lado. El jardín del Edén, el Gan Eden, no es solamente un lugar físico, sino que es un estado mental. Los árboles son las distintas áreas del conocimiento. El árbol del conocimiento del bien y del mal es un tipo de conocimiento específico. Tiene que ver, valga la redundancia, con el bien y el mal. En ese estado el ser humano tenía la mente ordenada. La serpiente, esto es lo que dijimos recién. ¿Qué es lo que está pasando acá?
Maimónides lo explica en los siguientes términos. Maimónides dice, ¿hasta acá me siguieron? Pregunto antes de avanzar. ¿Estamos bien? ¿Bien? Bueno, avanzo. Maimónides dice lo siguiente. Perdón, me olvidé del elemento más importante, me olvidé del elemento del Tselem Elohim, lo vuelvo a repetir. Imagen divina no es la traducción correcta, es la esencia, o sea, la forma, en sentido aristotélico del término, de Elohim, que puede ser, una de las excepciones es Dios como creador o Dios como todopoderoso, pero otras excepciones del término tienen que ver con todo lo que es poderoso o poder, entre esas cosas, otros dioses, o sea, dioses falsos, jueces, políticos, ángeles y fuerzas naturales. Entonces viene Maimónides y uniendo todas estas puntas nos dice lo siguiente. El ser humano vivía en un estado mental de claridad absoluta. Vivía en un estado en el cual diferenciaba claramente la verdad de la falsedad. Sin embargo, comió del árbol del conocimiento del bien y el mal y cayó a un nivel en el cual los conceptos de bien y mal son importantes. Eso es una caída. ¿Qué está diciendo? ¿Qué tiene que ver comer un árbol que de repente interiorizó algo que estaba externo? ¿Por qué comer de ese árbol? ¿Cuál es el problema? Entonces dice lo siguiente. El ser humano, ¿qué significa algo que es verdad, algo verdadero o algo falso? Que algo es verdadero o falso es algo que puedo llegar a través del intelecto. Es una cuestión clara y evidente si uno sigue una serie de pasos del pensamiento correctos. Es algo universal. Es algo que no depende del consenso social, sino que la realidad se me impone. La verdad se me impone. ¿Qué quiere decir esto? Para Maimónides plantea una concepción de la verdad bastante cercana a Aristóteles. ¿Lo verdadero y falso en este contexto no cambia? Bueno, claramente acá quiero llegar. Sí, esto es importante. Para Maimónides plantea una concepción de la verdad como correspondencia. O sea, una concepción aristotélica de la verdad. ¿Qué quiere decir? La verdad es la correspondencia entre lo que yo pienso y la realidad exterior. ¿Bien? O sea, si yo veo traducido en términos fáciles, si yo digo, ahí hay una mesa verde y abro los ojos y hay una mesa verde, lo que yo dije es verdad. Si no hay una mesa verde o hay hay una silla o la mesa es marrón, bueno, lo que dije es mentira. Esta es una concepción de verdad, que es la concepción aristotélica y que obviamente es una concepción bastante intuitiva, pero no es la única. ¿Bien? Hay otras concepciones que van a decir que no existe el mundo exterior, por ejemplo. Entonces, la verdad tiene que ver con que lo que yo diga tenga cohesión interna, por ejemplo. Para Maimónides la verdad es correspondencia con el mundo exterior. O sea, en otras palabras, que lo que yo pienso exista en la realidad, básicamente, de manera muy bruta. Entonces, Maimónides dice, el ser humano vivía con una forma de encarar la realidad en la cual analizaba si algo era verdad o mentira. Verdad o mentira es lo que se llama en hebreo muskalot, o sea, algo que se llega con el segel, con el entendimiento, con la razón, con el intelecto. No tiene que ver con sentimientos, con intereses personales, es algo que se me impone si pienso de manera correcta. Hay otro tipo de conocimiento que es lo que llaman Mefursamot. Mefursamot son ideas convencionales. Que es, por ejemplo, una idea convencional, voy a poner un ejemplo,
no hay que salir desnudo a la calle. ¿Eso tiene que ver con verdad o mentira? ¿Es verdad que no hay que salir desnudo a la calle? ¿O es mentira que no hay que salir desnudo a la calle? No es ni verdad ni mentira, o sea, sí. O sea, si hay una ley, estará prohibido o estará permitido, no sé, pero no tiene que ver con verdad o mentira. Es un imperativo en todo caso, un imperativo moral. Tiene que ver con el bien y el mal. No tiene que ver con algo que se me impone desde la realidad. ¿Se entiende la diferencia? Puede haber un altísimo grado de consenso social, puede ser que incluso en todas las sociedades humanas que conozcamos, salir desnudo a la calle sea visto como una aberración, como algo vergonzoso, como algo que está mal visto, pero en sí no es verdad o mentira. ¿Está bien o está mal? Estamos en otro orden. Ahora, viene Maimónides y dice, el ser humano vivía en un estado mental en el cual veía las cosas claramente. Esto es verdad, esto es mentira. El problema, esto es interesante porque hay que prestar mucha atención, hay que hilar finito, hay que ver qué versículo cita, pero lo que dice es muy interesante. Dice, el problema no fue comer del árbol. El problema no fue comer del árbol, el problema fue que se sintieron tentados a comer del árbol. Y ahí está la clave. El problema no es el árbol. Quizás el árbol no tenía nada de especial, no lo sabemos, quizás sí, quizás no. El punto es, el ser humano se sintió tentado a comer del árbol. En otras palabras, cuando una persona, en vez de dejarse guiar por el intelecto en busca de la verdad, se siente tentado por un deseo personal, por un interés personal, por una pulsión, por un instinto, lo que llama el Yetzer Hará, por la imaginación, por un inquisidor interno. Entonces, o sea, por la serpiente, entonces ahí ya no busca la verdad. Busca lo que le conviene. Entra en el plano del que el bien y el mal se confunden. Ya no es claro que esto es verdad y esto es mentira. ¿Por qué? Porque tengo un interés personal de por medio, tengo un deseo, tengo algo ahí que yo estoy en el medio, estoy metido. Busco la que me conviene. Entonces, es interesantísimo. No es comer del árbol. El problema no es el árbol. El problema es sentirse tentado a comer del árbol. Me parece lindo, me parece bello, parece atractivo a los ojos, como dice el versículo. Me parece atractivo a los ojos, me llama la atención. Entonces ahí el punto es, el comer del árbol es una consecuencia de sentirse tentado a comer del árbol, porque parece bello, atractivo a los ojos. Ahí es donde bajamos, vamos al nivel de bien y mal, vamos a la convención social, vamos a salir desnudo a la calle, es algo repugnante, es asqueroso, me avergüenza. ¿Qué fue lo primero qué fue lo primero que sintieron los seres humanos cuando comieron del árbol? ¿Qué dice el pasuk? Vieron que estaban desnudos, que antes eran ciegos. No, se dieron cuenta que estaban desnudos, que antes no se daban cuenta, eran tontos. Sí, estaban desnudos antes, pero no les molestaba. Estaban desnudos, ¿sí? Y no se sentían tentados por la desnudez. No tenían un interés o un deseo personal, un deseo erótico por ver a alguien desnudo. Esto está bien, esto está bien, esto está mal, no sé, esto es verdadero o esto es falso. La desnudez no los llevaba a un deseo sensual, que les confunda la mente y les haga dejarse llevar por la pasión. Y eso les distorsiona, y esto claramente sabemos que la pasión nos puede distorsionar la percepción de la realidad, creo que queda clarísimo eso. Un ser humano en un estado
en el cual está pensando, esto está bien, esto es verdad, esto es falso, la desnudez no le va a afectar en lo más mínimo. Quiero decir con esto que hay que salir desnudo a la calle, no, claramente no, nosotros no estamos ahí. O sea, nosotros estamos bien y mal, son categorías que son fundamentales en nuestra vida. Pero no dejan de ser convenciones con un altísimo grado de consenso social en muchos casos. Pero no tienen que ver con verdadero o falso. No es verdad o mentira. O sea, la caída del ser humano no es una caída en términos solamente que perdió un espacio físico. Perdió un cierto nivel mental, una cierta percepción de la realidad. Todo el objetivo de la Torá es poder volver a ese estado. Y para eso lo que hablamos ya varias veces, las virtudes el desarrollo de las virtudes éticas e intelectuales. Entonces, y acá llego a la última parte que me quedaba, creo, de las preguntas que planteé al principio. Cuando al final de la historia dice, dice que van a ser como dioses, le dice la serpiente, ¿no? Y con eso le incita, o después dice, los voy a expulsar porque si no van a ser como dioses. No dice dioses, dice Elohim. Políticos, dirigentes políticos, jueces. ¿Qué es un dirigente político? Un dirigente político, esto lo dice Maimónides también en otro lugar, en Guía de los Perplejos, es una persona que tiene sumamente desarrollada la capacidad de imaginar. Tiene un alto grado de desarrollo de la imaginación. Pero esa imaginación no está balanceada por el intelecto o por la razón. Por lo tanto, ¿qué hace? ¿Qué hace un político? Tiene un interés personal y lo embiste, lo dibuja. Ahora respondo, Karen. ¿Qué hace el político? Dibuja el interés personal y le hace creer a la gente que en realidad es el interés colectivo. Pero también, a ver, no es un tonto, quizás no lo hace, no es malvado, quizás no lo hace a propósito. Haremos esto. El dirigente político, entre otras cosas, lo que tiene es la capacidad de oratoria. ¿Qué es la capacidad de oratoria? Es básicamente embellezco un discurso, quizás lo que te digo es absolutamente mentira, ¿no? Pero lo digo de manera linda, de manera bella y te convenzo. O quizás, por ejemplo, encuentro un eslogan, un símbolo, un signo que representa a la gente. Y lo tiro en todo contexto y la gente, ¡wow! Impresionante lo que está diciendo este hombre. ¿Bien? A ver qué dice Karen. El objetivo ahora se puede entender como alinear lo personal con la verdad o internacionalizar la verdad sin que se importe lo personal y los sentidos. Claro, exactamente. El objetivo es que no, o sea, ¿cuál es el punto de toda esta historia? Entonces el ser humano se transforma de alguna manera en un político en este sentido, ¿no? Que ahora nos dejamos llevar por la imaginación, por los intereses personales, por los deseos, etc. Y no por ir en busca de la verdad. Entonces, claramente el objetivo es intentar desapegarnos de esos sesgos, de esos deseos, de esos intereses personales, para poder redescubrir la verdad. Obviamente que es un trabajo de toda la vida y probablemente más también. Pero por lo menos sabemos a lo que tenemos que aspirar, que eso es un trabajo infinito que nunca acaba. Puede ser. Pero la historia no es una historia, repito, pasó en un tiempo así, allá lejos ese tiempo, y bueno, te la cuento para que sepas, esto es un manual de historia. No, no, es una enseñanza de vida que tiene un simbolismo detrás que hay que desentrañar. Ahora, y con esto cierro. Sí, exactamente. Justo de algo no consecuencia, si pasara o es falso, dejamos de ser humanos. Sí, este es un punto quizás que tiene que ver con que justamente es el conocimiento, es algo infinito, nunca acaba.
siempre uno puede profundizar más, ¿no? Por ejemplo. Ahora, un último punto y ya termino con esto. Cuando hablamos entonces, para Maimónides, de esta narrativa, la enseñanza cuál es que tenemos que intentar ponernos en modo verdad, mentira, y no solamente bien o mal, que es un nivel, vamos a decir, más bajo. Eso no quiere decir que nosotros tengamos, como decía antes, que vamos a salir a la calle desnudos. No, 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 para nada, al contrario. O sea, son realidades en nuestra mente. Pero al menos tenemos que saber que el bien y el mal tienen que ver con lo que hablamos que eran las virtudes éticas. Y la verdad y la falsedad tienen que ver con las virtudes intelectuales. Bien, son dos planos, que obviamente hay una relación, indudablemente, pero son dos planos. El desarrollo de las dos cualidades va de la mano, de los dos tipos de cualidades. Una lleva a la otra si estamos bien equilibrados. Pero, de acuerdo a esto, el ser humano, y esto hay que ir a analizarlo, lo vamos a ver en otro momento, pero aparentemente pareciera que las virtudes intelectuales están por encima de las virtudes éticas, en una escala jerárquica. Si Dios quiere, lo que vamos a ver un poco en los próximos encuentros va a ser esta discusión. No llegamos a comparar con Baruch Spinoza, pero una palabra, porque nos quedan 3 minutos, Spinoza agarra esta interpretación, pero le da un giro. ¿Cuál es la diferencia entre Spinoza y Maimónides? Spinoza también va a hablar de que acá lo que hay es un tema de verdad, pero Spinoza va a decir que la diferencia es la siguiente. Para Spinoza, el Dios no les dio un mandamiento de no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. No era un mandamiento, no era una orden, era simplemente no era una advertencia o una amenaza, era simplemente una realidad. Este árbol es venenoso. Si comen del árbol les va a hacer mal. Es insalubre. Es veneno. No lo coman. O sea, no lo coman, no. Si comes el árbol te va a hacer mal. En cambio, para Maimónides sí hay una orden divina, sí hay un mandamiento, sí es no comas, no comas. Esa es una diferencia fundamental, porque para Maimónides esto es un precepto, no un precepto de la 613, porque nosotros no lo tenemos, ¿no? Pero es un precepto, es una orden divina, es un mandamiento, no hagas esto, no comas del árbol. ¿Por qué? Porque la verdad me impone un mandamiento, mientras que para Spinoza no, para Spinoza es simplemente un dato de la realidad, vamos a llamarlo. Este árbol es venenoso. ¿Querés comerlo? Comelo, o sea, te va a hacer mal. O sea, para Maimónides, Dios no solamente es la naturaleza, como diría Spinoza, sino que también es el dador de la ley. Dios es un legislador. Dios es el origen de la Torá en ese sentido también. Para Spinoza no. Bien, esto en 3 minutos, sé que es algo extenso, pero solamente para marcar un poco que para Maimónides la verdad no solamente es algo abstracto, sino que también tiene que ver con la ley. ¿Bien? Es extenso esto porque habría que entrar en la relación entre bien y mal y verdad y mentira, pero a fin de cuentas pareciera que sí hay una relación, porque si no, Dios no me diría, hace esto, cuando estoy en el plano de la verdad y la mentira. ¿Bien? Dejamos por acá, si quieren volvemos a entrar y vamos con las preguntas.